valores, hablando de lo que viene siendo en este caso la glucosa, porque ¿cómo medimos la glucosa para saber nosotros qué valores tenemos? ¿Qué equipo utilizamos? El Destrosty no mata. Usamos un Destroxis a través del glucómetro para saber nosotros cuánto es la glucosa. Por supuesto que podemos medir nosotros la glucosa a través de la glucosa en sangre. Sin embargo, en cuestiones de urgencias no nos vamos a esperar a que el laboratorio nos diga cuánto está. Vean, por favor, cuando decimos hipoglucemia, entonces es cualquier descenso de los niveles de glucosa por debajo de 40 miligramos por decilitro. Entonces, aquí hay un cuadrito donde nos habla de la glucosa postnatal. Sin embargo, vuelvo a hacer énfasis. Este cuadro que está aquí, hablando de los valores nubales de la glucosa, es pregunta de examen y por supuesto que si lo imprimen o lo traen a un ladito de su gafete cuando esté en el área de pediatría, se los van a agradecer bastante a sus pacientes, porque una glucosa, por ejemplo, en un neonato, una glucosa de 60 es normal. Entonces, nada, andarle poniendo cargas de glucosa en un paciente que tenga una glucosa de 60, vuelvo a repetir, en el neonato. En nosotros de más de 20 años, por supuesto, con una glucosa menor de 60, ya andamos todos buscando algo azucarado, ¿no? Entonces, ¿qué es hipoglucemia? Es una entidad clínica frecuente en el recién nacido cuando los pacientes tienen una glucosa menor de 40. ¿Qué causas o qué cosas creen ustedes que ocasione que el paciente tenga hipoglucemia? ¿Cuál crees que sea la más común? ¿Alguien? Es la falta de alimento, ¿no? Así es, la puérpera no lo alimenta. Entonces, si el recién nacido no tiene lactancia materna o no le damos nosotros de comer, ese paciente va a tener hipoglucemia. Y como primeros signos y síntomas que va a tener los pacientes, pues dejan de llorar, dejan de pedir atención. Entonces dicen, es un niño bien portado, y no, es un niño que está con hipoglucemia, y sobre todo porque en este caso la glucosa va a disminuir muy rápido, ¿sí? A las primeras horas de vida. Entonces, los bebés se tienen que alimentar por lo menos cada 3 horas para nosotros evitar esos cuadros de hipoglucemia. Vean, por favor, un recién nacido a término va a tener una concentración de glucosa sanguínea entre 50 y 60 miligramos por decilitro, ¿sí? Y estabilizarse de 70 miligramos por decilitro. Entonces, decimos, una glucosa de 70 es normal, claro que sí, en nosotros y en los neonatos, pero una glucosa de menor de 40 es patológico en todos. Sin embargo, por cuestiones de nosotros estar sabiendo si ese bebé se alimenta o no, pues hay que hacerle el Destroxis. Hay un fenómeno que se llama glucogenólisis, ¿sí? En el caso del recién nacido, eso no se puede dar tan fácilmente como nosotros, porque nosotros adultos tenemos depósitos de grasa para la nueva formación de la glucosa. En el recién nacido no es así. Por lo tanto, la única forma de obtener la glucosa es a través de la leche materna. En el recién nacido prematuro, en el recién nacido que tiene cambios, hablando de la temperatura, el aprovechamiento de la glucosa va a hacer que estos pacientes requieran concentraciones de glucosa mucho más altas. Entonces, si un paciente tiene fiebre, recordemos que la semana pasada hablábamos que el recién nacido para soportar la fiebre era diferente a nosotros. El recién nacido normalmente tendía a no tener grasa que le permitiría mantener la temperatura corporal en una temperatura entre los 36.5 a los 37.5, y decíamos que si el niño tenía hipotermia, en este caso normalmente tendía a dejar de comer. También hablábamos también de los pacientes con problemas cardíacos, que decíamos que esos niños también pueden cursar con hipoglucemia. Y por supuesto que los prematuros no tienen cómo almacenar el glucógeno a nivel hepático, pues no pueden hacer esa gluconogénesis. Esos pacientes normalmente son desnutridos, y si a eso le ponemos que pudiéramos tener niños con patologías como diabetes durante el embarazo, la mamá diabética, o problemas con eritroblastosis que pueden tener aumento de la insulina, van a necesitar mayor glucosa. Entonces son muchos fenómenos, y para eso hay que clasificar la hipoglucemia, como puede ser transitoria en los pacientes con prematurez, los pacientes con retraso del crecimiento intrauterino, los niños de madres diabéticas que tienen hiperinsulinismo, causas de nosotros de no cuidar la temperatura corporal, como viene siendo la hipotermia, medicamentos que toma la mamá, como viene siendo para la hipertensión, propanolol, y el bebé, el recién nacido que nace con un peso alto y producto de una madre obesa, que no necesariamente tiene que ser diabética.
Sin embargo, también encontramos algunas causas de hipoglucemia, en ese caso persistente, como viene siendo déficits hereditarios, hablando de hormonas, carbohidratos y el problema de hiperinsulinismo, que es un síndrome que les invito a que lo revisen. Con respecto al cuadro clínico, pues estos bebés van a cursar con cambios en la temperatura, hablando de la hipotermia, baja temperatura corporal. Son bebés que van a tener un Apgar deficiente, hablando de la cianosis, detención de la respiración, problemas de apnea, los músculos flojos. Vamos a batallar bastante para alimentarlos, el movimiento y la energía. Estos pacientes pues van a tener lo que viene siendo letargo, la presencia o riesgo de convulsiones, visión borrosa, irritabilidad. Pues, ¿cómo valoro la visión borrosa y la irritabilidad de un recién nacido? Pues muy sencillo. Aquí ya tengo la valoración del Apgar y en este caso va a estar alterado ese Apgar. El diagnóstico, pues a través de lo que viene siendo el interrogatorio, detecto la muestra en los niveles de glucosa y si tengo valores por valores de 40, ¿sí? Independientemente que el paciente o no, la mamá refiera síntomas, este paciente tiene hipoglucemia. El tratamiento, pues administro los recién nacidos bolos IV de 10 a 20 miligramos, 20% de glucosa, perdón, a razón de 0.5 a 1 gramo por kilo durante los primeros minutos de vida y estoy con infusión continua de glucosa al 10%. Y en esos pacientes lo primero lo que viene siendo la lactancia materna. Entonces, si la mamá no coopera, voy a tratarlos con glucosa en este caso, sobre todo porque tengo que evitar las complicaciones que pueden ser muerte neuronal, la presencia de coma, convulsiones, deficiencias neurológicas y la muerte. Y pues dentro de las intervenciones de enfermería no solamente es estar valorando lo que viene siendo los signos vitales, valorar la glucosa, sino también la tolerancia a la alimentación, enseñar a la mamá cómo el bebé debe succionar, cómo debe de deglutir, independientemente de que presente un rechazo a la alimentación, yo tengo que capacitar a esa mujer cómo tiene que alimentar a su bebé. Controlo la velocidad de la administración de los medicamentos, valoro el estado normal, controlo la temperatura, estoy valorando lo que viene siendo en este caso el deterioro que pudiera presentar a nivel metabólico, hablando de la insulina en estos pacientes, y estos pacientes corren muchísimo riesgo, les repito, a lo que viene siendo la presencia de coma, convulsiones y deficiencias neurológicas. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer con estos pacientes. Recordemos, por favor, entonces, los riesgos, pacientes con riesgo de tener en lo que viene siendo en este caso hipoglucemia, les repito, los prematuros, los pacientes con mucho peso, los hijos de madres diabéticas, pacientes o productos de en una mujer con preeclampsia, eclampsia, son los que nos pueden dar a nosotros hipoglucemia neonatal. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, voy a dejar de grabar. No sé por qué se